noches, estimada actriz. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la carrera de Maestría en Educación con mención de Enseñanza de la Lengua y Literatura. Somos del grupo 11. Los integrantes son Delia Malapefiel, Ana Lucía Pierpoisán y Nelly Apuntes. Esta noche vamos a hablar el tema narratología y la transtextualidad y la creación literaria y sus desafíos actuales en los voces invisibles de la literatura hispanoamericana. La primera que vamos a hablar sobre lo que es el Nicolás Guillén, que fue un poeta, periodista activo, político cubano, reconocido como la poeta nacional de la Cuba. Nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey, hijo de Argelia Batista y Nicolás Guillén. Estudió Derecho en ese entonces en la Universidad de La Habana, pero abandonó sus estudios por razones económicas. Eh, Nicolás Guillén comenzó a publicar la poesía en los artículos periodistas en su juventud. Tenemos lo que es dentro de la narratología del texto. El tipo de narratología es poética, poema. En el espacio del contexto histórico sería en la década de 1930 en el Cuba estuvo marcado la inestabilidad en ese momento, la política contra la lucha contra la dictadura, cuando estaba lo que es el Gerardo Machado. En el espacio geográfico sería el poema fue inscrito, poema Cantos de Soldados y Zona para Turistas, inscribió en el contexto de la realidad cubana en ese momento lo que vivían, como una referencia a la cultura de la sociedad y la política de la isla. En este caso hablaríamos de los espacios literarios. Cantos para Soldado y Zona para Turista forma parte de la producción poética del Nicolás Guillén. En este caso se caracteriza por su compromiso social, la política, utilizando la poesía, el poema que escribió en ese año. Él utilizó como una herramienta para la denuncia y la reflexión sobre la realidad. En tiempo, lo que es el poema Cantos para Soldado y Zonas para Turista fue escrito en el tiempo, la narración desarrolló en un presente, en ese momento lo que vivía la Cuba, pero dialogaba en el tiempo pasado. También veía lo que se utilizaba en lo futuro, utilizando el texto narrativo, en este caso, para expresar la realidad de Cuba y la inquietud del autor, y es lo que vivía en ese momento. El poema publicó en 1937 que reflejó la realidad social y política de la Cuba en ese entonces. En ese momento utilizaba el presente como un medio para denunciarlo, la explotación de los soldados y la superficie del turista. Aunque se narra en el tiempo presente, pero la obra incluye los elementos del pasado y al recordar la historia del Cuba y sus luchas y del futuro al expresar las esperanzas del cambio y la justicia social. En el poema también tenemos los siguientes personajes, lo que es el pueblo oprimido, que representó al pueblo cubano explotado y marginado. El personaje colectivo se centra y sufre la represión y la desigualdad social. Otro de los personajes tenemos lo que es soldado, simboliza la fuerza represiva del poder y la violencia del aparato estatal. Son los encargados de mantener el orden. Y otro de los personajes tenemos lo que es la turista. En este caso representa a los extranjeros, en especial los estadounidenses que llegaban a Cuba para el placer y el consumo ajeno del sufrimiento del pueblo local. Y otro de los personajes sería el hablante lírico, la voz que denuncia y que observa e interpreta a los opresores como los oprimidos, actúan como conciencia crítica del poema. Aunque no es un personaje en el sentido tradicional y en el poético, es una figura central del poema. Dentro de lo que es la transtextualidad del texto, son tipos de transtextualidad de textos, tenemos los 5. En este caso, el poema
Cantos para soldados y Sones para turistas de Nicolás Guillén se considera como una obra que se utilizó el tipo de la intertextualidad, como un tipo de transtextualidad, porque la intertextualidad se refiere a la relación de un texto que establece con otros textos y en este caso dialogó con diferentes tradiciones poéticas y culturales, incluyendo lo que es la poesía popular de cubana, la tradición lírica española y la poesía negra, entre otros. Entonces, por eso que este poema más está enfocado en lo que es la intertextualidad. Lo que es la paratextualidad no está. El poema que escribió Nicolás Guillén no es un tipo de lo que es paratextualidad, porque paratextualidad se refiere a los elementos que rodean el texto principal, como título, podemos decir el subtítulo y los prólogos, epílogos, ilustraciones. Pero en este caso, si bien los elementos pueden estar presentes en esta obra, el poema, pero en sí no se caracteriza por lo que es la intertextualidad. Entonces, más que todo está enfocado lo que es la intertextualidad, no paratextualidad. En lo que es la metatextualidad, tampoco el poema no está, no se caracteriza principalmente por la metatextualidad, porque si el bien el libro puede contener elementos metatextuales, pero su principal, en este caso, enfoque es la intertextualidad, más enfocado en lo que es el primer tipo de intertextualidad. Tenemos lo que es la metatextualidad, tampoco está relacionado el poema, porque la metatextualidad se refiere a la relación de un texto con otro y que lo comente y analiza. Lo que es del otro tenemos lo que es la hipertextualidad, tampoco el poema que escribió Nicolás Guillén no se caracteriza porque la hipertextualidad como un tipo de implica la relación de textos con otros a través de enlaces, conexiones explícitas que permiten la navegación entre ellos. Tenemos lo que es el último, arquitextualidad, tampoco está enfocado el poema, porque la arquitextualidad se refiere a la relación de un texto con otros, especialmente en términos de género, en este caso, aunque el Cantos para Soldados y Zonas para Turistas juega con la estructura poética, el lenguaje está enfocado en principales críticas. Tenemos lo que es Voces Invisibles, en este caso el poema Cantos para Soldados y Zonas para Turistas de Nicolás Guillén. La voz poética principal es el hablante lírico, en este caso la persona que se narra, que se identifica con la experiencia que vivió en ese entonces en la Cuba, alternando entre las perspectivas del soldado, de los turistas. En caso, sin embargo, también percibían otras voces invisibles. En este caso serían las voces de soldados, que representó la lucha y el sacrificio de resistencia del pueblo cubano frente a las adversidades que vivía en ese entonces. Tenemos lo que son los voces de turistas que expresaban la mirada extranjera y el menudo superficie de la desinteresada sobre la realidad cubana. También tenemos en este poema enfocado los voces del pueblo que representa la identidad cubana, su cultura y su historia y sus aspiradores. En esta casa, esta voz se manifiesta a través de la música, el baile, la comida, otras expresiones culturales que son parte de la vida cotidiana del pueblo. Continuando con la exposición, el autor que había investigado es Demetrio Aguilera Malta, un escritor guayaquileño que nació en 1909 y fallece en 1981, destacado por su obra en el realismo mágico, pues su literatura aborda temas como la injusticia social y la lucha entre el bien y el mal.
Eh, Dentro de la narratología del texto, pues es una novela, ¿sí? Una novela que se titula Siete lunas y siete serpientes. Dentro de ello abarca los personajes que son Candelario Mariscal, que viene a ser el protagonista, es un protagonista complejo que donde marca, ¿sí? Y destaca el bien y el mal, ¿sí? Que significa la lucha interna del ser humano. También interviene el padre Cándido, es una figura religiosa que representa la moralidad y la fe. Tenemos a Cristomo Chalena, es un antagonista, ¿sí? Que está y personifica la corrupción y el abuso del poder. También tenemos dentro de ello a Bulu, que es un brujo que interviene ahí y juega un papel crucial que sobre los inventos de sobrenaturales, ¿sí? En la historia lo narra, interviene como algo que se inventa por escenas. También hay Dominga, que es la hija de Balú Balú, que ella, el papel que ella desempeña es simbolizar la lucha contra las fuerzas oscuras entre el bien y el mal. Dentro del tiempo tenemos que es no lineal, ¿sí? Es una narrativa que diferencia tiempos y espacios momentáneos. Y el espacio es Santorum, Dauro y Baluma, que son lugares y espacios donde las dimensiones del alma humano y del continente latinoamericano lucha contra el bien y el mal, y sobre todo sobre la corrupción del poder y las fuerzas correctas. Dentro del narrador tenemos que es omnisciente, es decir, es un narrador que tiene conocimiento total de los pensamientos y sentimientos de los personajes, partiendo de los mitos que cada uno realiza. Dentro de la transtextualidad del texto, tenemos que es una obra que dialoga con mitos y leyendas del litoral ecuatoriano. Esto quiere decir que incorpora elementos del realismo mágico y hace referencia entre la lucha del bien y el mal, presentado en diversas culturas. Dentro de la paratextualidad, la portada y el título de la novela, Siete lunas y siete serpientes, sugieren una conexión con lo místico y con lo simbólico, preparando al lector una narrativa cargada de elementos sobrenaturales. La metatextualidad es una novela que narra sobre la naturaleza narrativa, eh, cuestionada las fronteras de la realidad y de la ficción. Dentro de la architextualidad se inscribe en el género del realismo mágico, funcionando elementos de la realidad cotidiana con lo fantástico y aborda temas universales como la lucha interna y la mortalidad. Y lo que se refiere a la hipertextualidad, es una obra que se considera una reinterpretación de la narrativa tradicional ecuatoriana, es decir, se incorpora elementos modernos universales que amplían el alcance significativo. Y dentro de las voces invisibles del texto se presenta lo que es la naturaleza, como son los animales que intervienen, que son algo de la naturaleza que representan algo simbólico, que representan las fuerzas que incluyen cada uno de los personajes. También hay la tradición oral, es una novela que recalca que son leyendas y mitos locales que son transmitidos de generación en generación y van otorgándose las dimensiones y la cultura ancestral. La conciencia colectiva, que son la creencia de los valores que tiene cada una de la comunidad y que son expresados por cada uno de sus personajes. Así también influyen las acciones y las decisiones que cada uno de los personajes reflejan al ser interpretado por cada uno de los personajes que intervienen en el desarrollo de la novela. Bien, continuando con la presentación del trabajo, voy a hablarles de la escritora María Fernanda Heredia.
María Fernanda Heredia nació el 1 de marzo de 1970 en la ciudad de Quito. Es una escritora y diseñadora gráfica. Comenzó su carrera en el mundo de la publicidad, pero encontró su verdadera vocación en la escritura. Ha publicado numerosas obras que entre sus temas siempre ella está enfocada en la familia, el bullying y la identidad, con una voz cercana y empática. Entre sus obras más destacadas tenemos Amigos escribe con H, que fue publicada en el 2012, y La lluvia sabe por qué, fue publicada en el 2012 también. Entre los textos de la literatura hispanoamericana vamos a hablar sobre la narratología. Entre los personajes tenemos Antonio y Lucía, que son los dos personajes principales de la novela. Antonio. Antonio es un joven que sufre porque su madre se ha ido a trabajar a España y él se queda solo con sus tíos, por quien es maltratado físico y psicológicamente. Pero Antonio vive bajo la opresión y el abuso en su propio hogar. Lucía es la otra protagonista principal, también es una chica que es maltratada con el cyberacoso o con el famoso bullying por una fotografía de ella íntima que le hacen sus compañeras luego de que ella asiste a una pijamada. Entre los personajes secundarios tenemos a la maestra, al tío de Antonio y los padres de Lucía, que hacen referencia y hacen una voz. Al tío de Antonio es quien ejerce el maltrato sobre Antonio. Los padres de Lucía, que al comienzo le recriminan por la fotografía que aparece ella, y la maestra, que se convierte en la ayudante que les da consuelo a los dos. Esta historia tiene temas muy importantes porque nos habla de temas contemporáneos que viven actualmente los jóvenes. Entre los temas centrales tenemos que existe la soledad y el aislamiento, cómo estos sentimientos pueden afectar a los jóvenes incluso cuando están rodeados de personas. También vemos que el acoso escolar o bullying muestra un impacto devastador que puede tener en la víctima, tanto a nivel emocional como psicológico. También resalta la empatía y la responsabilidad en el uso del lenguaje, del lenguaje y las tecnologías. En esta obra también vemos lo que es el maltrato intrafamiliar, que expone cómo se puede sufrir maltrato dentro del hogar y que esto puede generar un ambiente de miedo, de desesperanza para quienes lo sufren. Pero también vemos en esta obra la posibilidad y la comprensión que atraviesan, porque atraviesan circunstancias casi similares. Los dos sufren de maltrato y ellos se dan un consuelo mutuamente. El tiempo es lineal, que es paralelo. El espacio lo tenemos como un espacio contemporáneo y el tipo de narrador también es omnisciente. Entre la transtextualidad del texto tenemos la intertextualidad. La novela se inserta en una conversación literaria sobre las vulnerabilidades y las fortalezas de la juventud, haciendo eco de historias donde los protagonistas encuentran voz y sanación frente a la adversidad. En la paratextualidad, vemos que el título nos sugiere un mensaje poético y misterioso. La portada también nos transmite una emoción de melancolía y en la sinopsis del libro que nos introduce temas como el dolor, la soledad y la esperanza. En la metatextualidad, la novela no comienza directamente sobre otro texto, pero reflexiona sobre el impacto de la comunidad digital. En la architextualidad, vemos que la novela pertenece al género juvenil realista,
ya que narra con lenguaje claro y emotivo situaciones comunes en la adolescencia. Estas situaciones pueden ser el bullying, la violencia familiar y la búsqueda de identidad. En la hipertextualidad es mínima, casi inexistente en este texto, porque se presenta como una narrativa original que aborda temas sociales y emocionales contemporáneos con una voz propia y una estructura. Entre las voces invisibles tenemos a Antonio, que no expresa su voz y más bien sufre el silencio, en silencio, el maltrato físico y psicológico de su tía, porque esconde dolor y miedo sin atreverse a pedir ayuda y así pasa desapercibido. Y aquí también vemos que también hay una voz escondida en Lucía, porque también su voz es invisibilizada por el acoso escolar y la vergüenza tras la difusión de una foto íntima de ella que se aísla sintiéndose juzgada y sola. Esto es todo lo que puedo aportar a este trabajo investigativo. Muchas gracias.